la pérdida de el peso de los exclusivos en la industria y qué significa eso. Y para eso, por suerte, estoy súper bien acompañado porque está Matías Terreno. ¿Cómo estás, Mati? Bien, la verdad muy bien, muy contento de estar acá, muy contento de reunirme con vos y siempre hablando de estas cosas que nos interesan, que nos apasionan y que también son difíciles de abordar porque tienen muchísimas aristas, que es algo que comentabas en el bloque anterior, ¿no? No es algo tan lineal y tan fácil de agarrar porque lo podés ver las exclusividades desde un lado de la consola, desde un lado de la industria misma, desde un lado del folclore de la gente diciendo quién es mejor, PlayStation, Nintendo o Xbox, y según cada lado, de qué lado lo quieras abordar, hay respuestas diferentes. Hay respuestas diferentes, está el tema de la guerra de las consolas, Sí. está el tema, bueno, como decís vos, el folclore es clave, ¿no? En internet, en Twitter, hay mucho de eso alrededor de los exclusivos. Vamos a estar hablando un poquito sobre eso, pero antes me interesa, Mati, conocer tu opinión sobre cómo viene la actualidad de videojuegos. ¿Cómo ves los videojuegos hoy en el año 2025? Y para mí están en un proceso de cambios que los que venimos ahí un poco trabajando y en el día a día lo venimos viendo, que no necesariamente tiene que ser algo negativo, sino que están encontrando como un lugar y evolucionando, que es algo que pasa en cualquier industria de entretenimiento, ¿no? Si vamos a la tele, si vamos a la radio, si vamos al cine, si vamos a la industria de música, siempre van evolucionando a lo largo del tiempo porque nacen nuevas tecnologías, porque nacen nuevos consumos y los videojuegos se encuentran un poquito ahí. Que de hecho esto de cómo están los videojuegos para mí está íntimamente relacionado con el tema de las exclusividades, porque que hoy tengamos lanzamientos de PlayStation en Xbox, en PC y de Xbox en otro lado, también marca un poco el estado de la industria hoy en día de que y capaz que los números no les cierran como les cerraban antes y tienen que buscar más gente, porque ya el crecimiento que tenían antes exponencial de año tras año ya no ocurre como ocurría antes. Que de vuelta no es algo de catastrófico decir los videojuegos van a morir, sino que simplemente es un cambio que está sucediendo y que la industria misma todavía está viendo cómo resolverlo. Como comentabas antes, PlayStation está diciendo, bueno, vamos a sacar juegos para la compu también, Xbox va a decir, ya está, somos multiplataformas, no existe más la exclusividad, tiene que salir en todos lados, pues si no los números no cierran, y la única que se queda ahí al margen es Nintendo, que Nintendo sigue firme como desde el día que nació y por ahora todo le cierra, parecería. Sí, aparte de Nintendo, bueno, hizo un negocio, ¿no? De las Sí. exclusividades, quizás es You on NES in 1985 madre, can now be porque, played. unas veces se suele reducir un chiste de la cuestión de Nintendo y sus abogados, Nintendo y cómo ataca, digamos, a cualquier mínimo intención de un fanático de usar sus franquicias, pero esa exigencia a nivel legal tiene que ver con el proteccionismo que tiene de sus franquicias y cómo se armó un modelo de negocios a raíz de eso que evidentemente a PlayStation y a Xbox, que son las otras plataformas líderes del mercado, no les está rindiendo, no les están alcanzando los números y no llegan a cubrir los costos de lo que significa hacer exclusivos para la demanda que tienen de sus videojuegos. Yo acá, antes de meterme tanto en tema de números y eso, te quería preguntar, Mati, a nivel personal y también qué opinás al respecto, ¿qué significa un exclusivo? ¿Cuál es el rol del exclusivo para vos? Y para mí, todos los que tuvimos quizás consolas en los 90, los 2000, el exclusivo era un poco identidad, ¿no? Era un poco Mario, sos Nintendo, Sonic, sos Sega, God of War sos de PlayStation y es un poco sacar la bandera y yo el lado de exclusivo lo llevo para el lado del folclore, que después cuando digo tengo que ser periodista es como que tengo que correr todo eso de costado porque no es a veces no es serio, ¿no? O Sí. caes en redundancias que no son tan así, pero para mí un poco la exclusividad es buscar la identidad, ¿no? Es como decir esto es lo que somos y esto es lo que buscamos, ¿no? Que salga una consola y su juego potente sea el de Last of Us parte 1, de Last of Us parte 2, o sea Halo, o sea Mario, como que ya te marca qué es lo que busca la consola. Más allá de los first party y los juegos que estén en todas, yo los exclusivos siempre los vi como ese lado de esto es lo que tiene la consola máximo para ofrecerte. O sea, yo si voy a buscar el God of War en PlayStation, quiero que sea lo mejor que va a tener esa consola. Si voy a buscar el Gears of War en Xbox, tiene que ser lo mejor. Y si voy a buscar un Mario en Nintendo, tiene que ser lo mejor. Es como que tiene que ser esa garantía de identidad que va cambiando durante el tiempo. Yo ahí te quiero consultar, mencionaste una palabra clave que me quiero detener ahí, que es la identidad. Más allá del folclore, ¿no? De esto de ser Sonyer, de ser Xboxer, de ser Nintendero, hay algo con la identidad de los juegos respecto a cómo percibimos a las marcas. Porque si vos le preguntás, por ejemplo, al Raba del 2019, por ejemplo, prepandemia, vos le decías, che, ¿qué hace PlayStation? Bueno, PlayStation hace experiencias súper complejas, la más alta tecnología, muy narrativas, un híbrido entre lo que es lo cinematográfico y los videojuegos. ¿Qué es Xbox? Bueno, hace FPS, que es Nintendo, juegos familiares para todos. Todos tenían como una identidad muy marcada de qué es lo que ofrecían, más allá del resto de oferta de videojuegos que están en todas las plataformas. Si hoy PlayStation y Xbox dejan de lado los exclusivos y cada vez van teniendo menos peso, ¿no corren ese riesgo de perder la identidad?
Y para mí es el gran desafío que tienen. Para mí, por un lado, hay algo como que siento que va más desde el lado folclórico, más lado filosófico de la identidad. En lo práctico no creo que sea así, porque si vamos a la actualidad y a los números mismos, decir PlayStation 5, y te pones a ver los exclusivos que tuvo PlayStation 5, comparado a anteriores de PlayStation 4, PlayStation 3, y la verdad que queda un poco la lista un poquito chica. Y vos decís, bueno, pará, entonces si PlayStation no pudo sacar la total de su identidad en esta generación, ¿por qué le saca más del doble de consolas vendidas a Xbox? Que en los últimos años, antes de este pase de Xbox, era la consola y la plataforma que más exclusivos estaban sacando en términos de calidad, de cantidad y un poquito de calidad también. Este año, por ejemplo, para PlayStation 5 tenemos Ghost of Tsushima y nada más, así como hecho pura y exclusivamente, porque Death Stranding 2 es un juego que tiene una exclusividad para PlayStation, pero no es de PlayStation. Entonces, en lo práctico siento que no afecta tanto. Porque los números por ahora no demostraron eso. PlayStation 5 vendió como si hubieran salido 4 de Last of Us en esta generación. Y desde el lado folclórico de identidad sí siento que hay algo como, ¿y entonces qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el próximo juego? Entonces, ¿vale la pena desarrollar un juego súper mega zarpado que enamore a todo el mundo si es lo mismo? Bueno, ahí hay una cuestión también, yendo más a los números, vos decías, está vendiendo lo mismo que si no tuviera exclusivos, y la realidad es que sí, a PlayStation 5 le está yendo muy bien. Uno de los grandes factores por los cuales no se están haciendo tantos exclusivos, o por lo menos están frenados, quizás los están haciendo pero no están anunciados en este momento, son los elevados costos que tiene, ¿no? Marvel Spider-Man 2, para dar un ejemplo, costó aproximadamente $400 millones, lo cual es un número estratosférico para el desarrollo de un videojuego que suele valer la mitad, inclusive, en muchos de los grandes escenarios, y eso termina extrapolándose a los sueldos de los empleados, a la gran crisis que estamos viviendo, los despidos. ¿Cómo hacer para que eso no te delimite? Y ahí la pregunta que se me ocurre es, ¿podés armar un negocio exclusivo donde tus exclusivos sean una sola cosa, como estamos diciendo, ¿no? Xbox, FPS, PlayStation, los juegos grandes como experiencias narrativas, porque algo que ha hecho bien Nintendo, quizás te entrega un juego por mes, pero no todos los juegos son el mismo scope. Uno es una experiencia grande como Tears of the Kingdom, otro es un remaster chiquito. ¿Cómo es este presente y futuro en base a esto? Sí, y en base a lo que decías de Nintendo recién, vos decís, bueno, sacan un exclusivo por mes, que no necesariamente es como la gran potencia de la consola. Así todo, si vos vas a los números de Nintendo, los juegos que vos decís normalitos venden entre 5 o 6 millones de unidades tranqui de Nintendo. O sea, vender menos de eso ya es hablar de, le fue mal. Y un juego normalito que tiene un nombre importante vende 10 millones como si nada en Nintendo Switch. Eso en PlayStation y en Xbox no sucede y nunca sucedió. De hecho, hasta 2020, si no me equivoco, The Last of Us había vendido alrededor de 15 millones de unidades, ¿no? Números que, si lo comparás contra Nintendo, hay como, no enganchó tanto. Los exclusivos no son tan adoptados por los jugadores como se adoptó en esa plataforma. Por eso también me da como ese resquemor de saber si realmente afecta o va a cambiar acá a futuro eso. Está complicado, y no solamente por el lado de que los mayores costos y que también venimos como en un ciclo de despidos y despidos en la industria de los videojuegos, sino también por una crisis también mundial de recesión, de inflación. Por más de que en Argentina estamos un poco acostumbrados a ver números altos de inflación, en el mundo no es tan así, y el ocio de los videojuegos es un ocio caro, eso también se está, y hoy compite contra muchas más otras cosas de las que competían antes. Hoy competís contra las mismas televisores que ya te vienen con Smart y ya podés ver series, películas y todo desde ahí sin tener nada, ¿no? Como que el exclusivo también es difícil apartarlo de la consola. Y hoy la consola ya no es el centro del living como era antes. Hoy, antes entrabas a una casa y tenía la Play 2, la Play 3 o Xbox, llegado al caso. Hoy ya no es tan así porque capaz que la tele ya lo tiene todo y capaz ya lo necesitabas. Capaz que mismo con el celular ya mandás todo directamente. Entonces, ese lugar que pierde físico la consola me parece que también está un poquito relacionado con esto de los exclusivos. Bueno, ahí la transmedialidad, digamos, ¿no? ¿Cómo está afectando con eso? Porque es cierto, quizás a veces no tenemos tanta noción al respecto, pero antes vos lanzabas un videojuego, te estoy hablando hace 20 años, no hace 50. Hace 20 años vos lanzabas un videojuego y la expectativa era competir con otros videojuegos. Hoy la realidad es que competís por el tiempo del consumidor. O sea, sacar un videojuego es competir contra una película, es competir contra libros, es competir contra podcast inclusive, es competir contra cualquier pieza de contenido que ocupe el cada vez más acotado tiempo que tiene el consumidor al respecto. Y muchas empresas de videojuegos están un poco en esa, ¿no? PlayStation creó PlayStation Pictures, Nintendo hizo Nintendo Pictures, están como metiéndose en lo que es el cine para quizás empezar a otorgar contenido de sus franquicias y no necesariamente videojuegos de sus franquicias. ¿Crees que esto también
va en contra de las exclusividades. Digamos que haya una película de, por ejemplo, God of War en los próximos años, hace que God of War pase a ser una buena chance de lanzamiento en PC, por ejemplo. Claro, sí, para mí 100%, y el caso más claro y evidente y reciente y capaz el más fácil de decir es The Last of Us. O sea, hubiera sido el mismo éxito que fue The Last of Us, la serie de HBO, si no hubiera tenido su lanzamiento en PC y más gente lo conocieran o más gente dijera, che, me encantó esta serie, es verdad que hay un juego, quiero ir a probarlo. Así con un montón de cosas. Y déjame sumarte al punteo que decías antes, que me parece como muy interesante de todo lo que tiene que competir hoy un videojuego. Y no solamente tiene que competir contra otras cosas, sino también tiene que competir contra los mismos videojuegos antes. Porque hoy hay un gran consumo de videojuegos anteriores que no necesariamente son nuevos, ¿no? Y algo que está pasando para mí que es como muy, muy interesante, que no sé si pasaba antes y me interesa también saber tu opinión ahí, que es que hay eventos quizás un poquito alejados a los videojuegos que terminan repuntando en la industria. Te digo, el éxito de la serie Andor hace que revivieran los servidores de Star Wars Battlefront 2. El lanzamiento de Hollow Knight Silksong hace que la gente fue de vuelta a jugar Hollow Knight. El lanzamiento de la serie The Last of Us hizo que todo el mundo vaya a comprarlo a PC. Edge Runner, el serie de anime, hizo que Cyberpunk 2077 alcanzara sus máximos históricos de jugadores. Y son cosas que no están diagramadas. Es imposible. No dudo que alguien en alguna empresa dijo, che, totalmente, saquemos esto porque así repuntamos las ventas. Y entonces juegos anteriores tienen más vida que antes. Sí, aparte también hechos como por ejemplo la serie de Fallout, haciendo, ahora no recuerdo el nombre del Fallout multiplayer, pero este Fallout que fue muy criticado cuando salió. El 76. El 76, Fallout 76, eso. Nunca llegó a tener un éxito como el que esperaba Bethesda realmente, y lo tiene después de lanzar la serie, años después, cuando ni se imaginaban que iba a tener ese efecto rebote. Ahí creo que hay algo muy, muy copado que está sucediendo, que al mismo tiempo va para el lado muy consumista quizás, y depende de cómo se aproveche, es bueno o malo, que estamos viviendo un momento de atemporalidad de las obras en videojuegos. Porque de pronto, antes había una noción, quizás más, estoy hablando de la generación de PlayStation 2, Nintendo GameCube, Xbox, había como una sensación de progreso absoluto, ¿no? De la primavera de los videojuegos. Todo era para adelante, era descubrir cosas nuevas, avanzar tecnológicamente. Hoy no necesariamente una experiencia de videojuegos necesita estar en el tope actual de gama de tecnología. Hoy te sale un Balatro y es uno de los fenómenos del año. Te sale un remaster de un juego de hace 20 años y quizás termina siendo entre lo mejor que salió en videojuegos. ¿Esta temporalidad a vos te simpatiza? ¿Creés que también la abundancia de remasters o remakes es algo negativo? ¿Cómo la vivís? No, para mí es difícil ponerle con un lado de algo bueno o algo malo, sino simplemente que se explica desde la misma audiencia y el tiempo que vivíamos, también vos lo decías antes, del lado más algorítmico y más genérico de todo, pero me parece que tiene como sus aristas positivas, que es verdad, siempre que la empresa puede venir y ser un poquito abusiva con esas prácticas, pero también algo que tenía la industria de los videojuegos que siempre se le reclamaba era, che, vos cuando lanzás un videojuego te tiene que ir bien en el lanzamiento, porque si no te va bien ahí, fuiste. O sea, si vos no vendés en tu primera semana y pasás inadvertido por jugadores y por los medios, es muy difícil levantar, por más de que hay casos. Hoy ya capaz no es tanto así, y eso me parece como algo copado, ¿no? Que Gears of War llegue a PlayStation. Yo digo, che, hay un montón de gente que quizás nunca jugó, y es un juegazo, y tiene una historia increíble, y tiene una oportunidad que antes no tenía, y es buenísimo para los jugadores de PlayStation, pero también para Xbox. Y vos decís, che, pero Xbox va a ganar un montón de plata si le va bien al juego, con un título que no le puso tanto laburo como sí le tendría que poner a Gears of War EA, que es el nuevo lanzamiento de la franquicia. Y al mismo tiempo, digan, si le estás dando a los jugadores de PlayStation los primeros Gears of War, y entiendo que el último en algún momento va a tener que llegar también. Entonces es como que termina como escalando y termina habiendo una segunda y tercera vida para juegos que antes no sucedía. Helldivers tuvo su recorrido en PlayStation y le fue bien. Tuvo su recorrido en PC y le fue bien. Y ahora se renueva el recorrido en Xbox. Y yo lo veo por ese lado de, che, también es una manera de reinventar juegos que ya salieron y darle como esa segunda vida y esa segunda mirada que la industria necesita. Acá, Mati, vas a hacer futurología, lo que digas te va a determinar, porque si en 3 años esto termina sucediendo, todo el mundo te va a mandar flores, y si no, se quejan con @MatiTR en las redes sociales. No, pero Xbox tiende a una estrategia ahora bastante reciente, digamos, de expandir lo que ellos consideran el Play Anywhere, ¿no? Sí. Vos antes comprabas un juego en Xbox PC o en Xbox consolero, podés jugar en cualquier lado y esa función se llama Play Anywhere. Pero ahora estamos con los rumores de que Xbox podría incluir Steam, que podría incluir Battle.net, un montón de tiendas de videojuegos que si lo hicieran un poco le está ganando terreno al resto, porque si PlayStation saca sus juegos en Steam y Steam está en Xbox, de pronto están los exclusivos de Play en Xbox. ¿Vos creés que el futuro de los videojuegos es Play Anywhere? ¿Vas a comprar un juego y vas a poder jugarlo en todos lados?
Es difícil, pero voy a decir que sí. A una parte sí, por lo menos es la intención, vamos a decirle la intención de Xbox, como puede pasar cualquier cosa. El día de mañana despiden 5.000 personas y bajan todo y cambia no sale más consolas. Pero te logro con el dato de que está desarrollando Xbox estas nuevas portátiles junto a Asus y que también en todo ese ecosistema está desarrollando un sistema operativo de Microsoft, o sea, un Windows exclusivo para un sistema operativo exclusivo para videojuegos, para competir a lo que sería la Steam Deck, el Steam SOS, que es el sistema operativo de Steam, que es una cosa que solamente funcione para aprender y jugar. Y yo entiendo que en ese concepto, en ese ecosistema, podrían haber todo tipo de stores. Entonces vos en la consola de Xbox, en esa consola de Xbox, entiendo que vas a poder tener Steam y en ese Steam vas a poder tener los juegos de PlayStation. Pero tampoco creo que sea algo malo para PlayStation. Al contrario, capaz que PlayStation medio que le sirve también que suceda eso. Al fin de cuentas, los números tienen que cerrar y que los números del cierre también hace que no hayan despidos y que nosotros tengamos juegos. O sea, ojalá que les vaya bien con eso. El tema es no ponerse como demasiados abusivos. Las exclusividades a futuro, ¿cómo las ves? Y para mí de Xbox ya es una empresa first party, o sea, una publicadora y todo lo que salga va a salir en todos lados porque tiene que cerrar los números. Y desde el momento que compró Activision Blizzard King, todos dijimos es imposible que, no sé, que Call of Duty sea exclusivo de Xbox. Hay números que no le van a cerrar nunca. Y PlayStation me parece que encuentra en este sistema de recibir juegos de Xbox al mismo tiempo que lanza en PC, un tiempito después de salir en PlayStation. Yo encuentro que encuentra un huequito ahí, que un lugarcito para decir, che, seguimos evolucionando un poquito y seguimos creciendo desde acá, de a poquito dando más facilidades, porque también PlayStation tuvo como una evolución bastante clara de cómo fue lanzando los juegos en PC, ¿no? Al principio que se veían y jugaban medio mal en performance, después que ya fueron saliendo bien, que se veían muy bien, que incluso se veían mejor y ya competían con la PlayStation 5 Pro, y el mismo de, che, ya no sé si es tan necesario que tengas que anotarte en la cuenta de Nintendo, de PlayStation para entrar acá y jugar. Entonces como le están metiendo onda. Bien, tenemos entonces tiempos de cambio en lo que es la exclusividad en videojuegos. Mati, te voy a hacer la última pregunta, es el cierre habitual. Nuestro programa se llama Juego Cruzado porque mezcla videojuegos en las pantallas de Fox Sports, un canal deportivo. Videojuegos, ¿y qué otra cosa se cruzan en la vida de Mati Terre? Y capaz que suena demasiado filosófico, pero encuentro con amigos, entra. Bien, porque me gusta. Hoy en día y a mi vida personal los videojuegos hizo que haga nuevos amigos, que refuerce amistades que tenía y también hace que cuando me junto con ellos a jugar, sean futbolito, o sea lo que sea, siempre está latente con la charla de videojuegos y recordar, che, ayer jugamos a esto y jugamos al pick y nos cagamos de risa. Como que está muy presente y siento que está como muy relacionado y como que se retroalimentan entre sí. Me terminaste emocionando al final de este podcast. Entonces, videojuegos y encuentro con amigos es el juego cruzado de Mati Terre, que ¿en dónde te pueden encontrar? En @matiterre en cualquier red social. Perfecto, el Juego Cruzado lo pueden encontrar en todas las redes sociales, justamente como Juego Cruzado OK. Vamos a ir una tanda y ya volvemos más con este programa.